Hola, somos Mónica Damaris Borges Áviles y quien le habla, Saray Eloísa Correa Huacón. Hoy vamos a explicar cómo trabajar con las destrezas con criterio de desempeño del currículo ecuatoriano. Específicamente, le mostraremos cómo desagregar una destreza, su indicador de evaluación y cómo formular un objetivo de aprendizaje para una clase de 1 hora. Tema: aplicación de la destreza CN.3.1.11 en Ciencias Naturales. El código CN significa para Ciencias Naturales. El primer 3 indica el subnivel de la básica media. El 1 corresponde al eje de educación para el desarrollo sostenible y el 11 indica que es la 11ª destreza de este eje. Esta destreza busca que los estudiantes comprendan cómo las características de los seres vivos están relacionadas con el ambiente de donde viven y cómo estas adaptaciones les permiten sobrevivir. El grado que elegimos fue quinto de educación básica. El propósito: analizar una destreza del currículo ecuatoriano, desagregarla junto con un indicador y su objetivo, proponer una actividad didáctica para la clase. Presentación del indicador de evaluación. El indicador de evaluación correspondiente a esta destreza es: reconoce y explica las adaptaciones de seres vivos en función de las condiciones ambientales del ecosistema. Este indicador también lo encontramos en el mismo currículo vigente, en la sección de indicadores de evaluación del eje de educación para el desarrollo sostenible. Este indicador permite evaluar si el estudiante ha comprendido cómo las características físicas o conductuales de los seres vivos están relacionadas con su entorno natural y cómo esas características les ayudan a sobrevivir. Presentación del indicador de evaluación. ¿Qué es el indicador? Reconocer y explicar las adaptaciones de seres vivos en funciones de las condiciones ambientales del ecosistema. Pertenece al eje de educación para el desarrollo sostenible. Esta pertenece al currículo vigente de Ciencias Naturales. Presentación del indicador de evaluación. ¿Qué es el indicador? Reconocer y explicar las adaptaciones de seres vivos en función. ¿Qué permite evaluar? Comprensión de adaptaciones físicas y conductuales, relación entre características de los seres vivos y su entorno, capacidad de explicar cómo esta adaptación favorece a la supervivencia de los animales y las plantas. Proceso de desagregación de la destreza. Ahora explicaremos cómo desagregamos la destreza seleccionada CN.3.1.11 para 1 hora de clase. Nuestra destreza original es indagar y explicar las adaptaciones de las plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarla con su supervivencia. La desagregación para 1 hora de clase queda de la siguiente manera: indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas. ¿Por qué desagregamos de esta manera? Porque la destreza original incluye 3 acciones cognitivas, que son indagar, explicar y relacionar. En una sola clase de 60 minutos es más viable trabajar las 2 primeras, que son indagar y explicar. La relación con la supervivencia puede abordarse en una clase posterior como parte del cierre reflexivo. De esta manera, los estudiantes pueden observar ejemplos concretos, investigar características de los seres vivos y explicar cómo esas características están adaptadas al ambiente donde viven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Les saluda su docente Mónica Borges Avilés. Hoy vamos a hablar sobre la materia de Ciencias Naturales. Nuestro tema principal es adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas.
Lo dividimos en los siguientes subtemas: analizar los diferentes ecosistemas, identificar un animal y una planta con su ecosistema en específico, describir una adaptación física o conductual de cada uno. Nuestro objetivo de aprendizaje es analizar las condiciones ambientales de un ecosistema específico para luego identificar y describir las adaptaciones físicas o conductuales de las plantas y animales. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es una comunidad de seres vivos, factores bióticos como animales y plantas, y el entorno físico que los rodea, que son factores abióticos como el clima, el agua y el suelo. Ambos interactúan y dependen entre sí uno del otro. En esta diapositiva nos presentan los diferentes tipos de ecosistemas. Ecosistema terrestre tiene lugar sobre el suelo terrestre, como pueden visualizar en la imagen, salen los que son los árboles con los animales. Es una parte seca. Ecosistema acuático, presencia de agua como componente principal, como su nombre lo dice, ecosistema acuático. Dentro de ellas también viven lo que son plantas y animales. Ecosistema mixto, vamos a presenciar en la imagen que hay tanto tierra, agua y también puede haber árboles, como son los manglares dentro de ellos. Y el ecosistema artificial creado por el ser humano. Vamos a identificar un animal y una planta con su ecosistema en específico. Planta que vamos a identificar dentro de estas imágenes es el árbol del Guayacán. Tipo de árbol, árbol caducifolio, pierden todas sus hojas durante una parte específica del año. Adaptación física es un árbol caducifolio que bota completamente sus hojas durante la larga estación seca. Esta pérdida de hoja minimiza la transpiración, pérdida de agua por evaporación, lo que le permite sobrevivir a la sequía. Florece de manera espectacular al inicio de las estaciones lluviosas. Como podemos visualizar en las imágenes, el árbol en la primera etapa está con hojas, luego de esto pasa por un proceso, como dice la explicación, de sequía, de sobrevivencia de sequía, donde queda completamente sin hojitas para luego pasar a la etapa de la floración. Cuando caen las primeras épocas de la lluvia, va a pasar aquello. Del animalito que vamos a dar el ejemplo es el pelícano pardo. Él está lo que es en el ecosistema marino y costero. Puede ser las playas y manglares. De la manera que él sobrevive es sobre su bolsa agular o buche. Posee una gran bolsa membranosa debajo de su pico que utiliza como red para capturar peces al zambullirse de cabeza en el agua. Esta adaptación física es crucial para su método de alimentación. Como pueden visualizar en las imágenes, aquí tenemos al pelícano pardo alimentándose mediante ¿qué? Utilizando su bolsa agular o buche. Ellos tienen esta habilidad para poder zambullirse en lo que es en el agua y poder atrapar al pez. Dentro de la diapositiva les dejo un video como retroalimentación. La actividad que vamos a realizar sobre la clase que hemos entregado hoy. Deben de seleccionar la palabra actividad en su diapositiva y de igual manera una pequeña evaluación que es un foro donde ustedes van a hacer un pequeño ejemplo de cada uno de los animales o plantas con un ecosistema y su adaptación a aquello. Entonces, niños, esto va a ser todo por hoy. Les agradezco por su atención. Pórtense bonito, se les quiere mucho y entonces yo estaré revisando la actividad mediante que hagan una captura y me la envíen a WhatsApp y la evaluación, la que va a reflejar en el pack, le deben colocar su nombre, no se vayan a olvidar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cuídense. En conclusión del trabajo, la desagregación permite planificar las clases más claras y efectivas. El trabajo de la destreza fortalece el pensamiento científico desde edades tempranas. Al aplicarlas, la desagregación es una ayuda para los docentes y niños. Permite adaptación según las necesidades del aula. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.